Palabra de vida. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 31 al 42. En aquellos días la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor, y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Pedro, que estaba recorriendo el país, bajó también a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: «Eneas, Jesucristo te da la salud. Levántate y arregla tu lecho». Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón, y se convirtieron al Señor. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significa Gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Como Lida está cerca de Jaffa, al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle: «No tardes en venir a nosotros». Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar, los llevaron a la sala de arriba y se le presentaron todas las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía Gacela mientras estuvo con ellas. Pedro, mandando salir a todos, se arrodilló, se puso a rezar y volviéndose hacia el cuerpo dijo: «Tabita, levántate». Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, dándole la mano, la levantó y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto se supo por todo Jaffa, y muchos creyeron en el Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Salmo 116. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 60 al 69. En aquel tiempo muchos de los discípulos de Jesús dijeron: «Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso?». Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: «¿Esto los escandaliza? Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y con todo hay algunos de entre ustedes que no creen». Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: «¿También ustedes quieren marcharse?». Simón Pedro le contestó: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En asamblea litúrgica nos reunimos para clamar a Dios con el salmo que hoy nos propone la liturgia de la Iglesia. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Haz recuento de tu vida y descubre en cuántas situaciones y circunstancias puntuales, alejadas algunas en el pasado, otras recientemente acontecidas, en cuántas situaciones has visto
la mano amorosa, la acción providente del buen Dios sobre tu vida. Cómo has sido sanado de una enfermedad que parecía no tenía remedio. Cómo has sido liberado de esa situación judicial, económica. Cómo se ha rehecho, reconstruido tu matrimonio después de que parecía que todo estaba terminado. Cómo te has levantado de esa situación emocional de bajonazo anímico o de depresión profunda. Cómo has encontrado respuestas en tu vida si has sabido tener paciencia y esperar en Dios. Si bien todos en la vida sufrimos o vivimos pruebas, ellas aquilatan, purifican, decantan la calidad de nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios. Pero siempre y más allá de las pruebas, los seres humanos salimos fortalecidos. Hoy descubre en tu historia, en los acontecimientos de tu vida personal, familiar, laboral, en medio de peligros en los que has sido protegido, como Dios siempre ha estado contigo. Y aprende a repetir con el salmista: ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Pero en el fondo es la expresión que podrían decir dos personajes en la iglesia naciente en el cristianismo del siglo I. Hablamos de Eneas, un paralítico de la ciudad de Lida, que llevaba 8 años tullido, y como Pedro, invocando el nombre de Jesús, le devuelve la capacidad de sanar. Imagino que puede sentir una persona 8 años humillada por la vida, sin esperanza, siempre tirada sobre una camilla, esperando algún día lo que parece que ya no fuera a llegar. Y el apóstol Pedro, invocando al Señor, en nombre de Jesucristo le dice: levántate y arregla ahora mismo tu camilla. Y nos dice que la sanación del tullido fue inmediata. También se nos relata la reanimación de la que parecía muerta. Hablamos de Tabita, que vivía en Jope, ciudades que recorrió el apóstol Pedro al comienzo de la predicación apostólica. La consecuencia tanto de la sanación del tullido como de la aparente resurrección de Tabita, obrada por el poder de Jesús en el apóstol Pedro, habla de que suscitó muchos creyentes, despertó de manera muy fuerte la fe en todos los que fueron testigos de estos grandes signos y milagros en la iglesia primitiva. Hoy descubramos que el Señor sigue obrando en nuestra vida. Démosle un crédito importante al avance de la ciencia y de la tecnología en el bienestar humano del mundo, pero démosle el gran crédito, el gran reconocimiento a Dios. Es por obra de Dios que el hombre, en su egoísmo, en su orgullo, en su odio, no se ha destruido completamente con el hombre, y el mundo sigue avanzando en medio de dificultades y exigencias sociales, económicas y políticas. Hoy también, como Eneas o como Tabita hace 2000 años, nosotros sintamos la resurrección y la salud que Jesús da a nuestra vida. Hoy, como hace 2000 años, repitamos con el Salmo: ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Finalmente, ya no del Salmo ni de la primera lectura del día de hoy, sino del Evangelio que nos presenta la liturgia, descubramos la gran crisis que viven los discípulos, narrada en el capítulo 6 de San Juan, cuando él, hablándoles de un seguimiento más profundo y de comer su propia carne, y hablando de él como pan de vida, muchos no entienden su doctrina, lo abandonan. Jesús con dolor reclama
a los discípulos más cercanos y al mismo Pedro, y les dice: ustedes también quieren irse, ustedes también me quieren abandonar como lo han hecho otros discípulos, a los que les he predicado la exigencia de la doctrina y el mensaje evangélico. Pero Pedro, tomando como era su costumbre la palabra, en nombre del grupo de los apóstoles le dice: Señor, ¿irnos a dónde? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hoy te digo, hagamos eco de esa palabra del apóstol Pedro y di en tu corazón muchas veces por estos días: en medio de esta pandemia, ¿a quién iré sino a Jesús, revelación de Dios Padre? ¿A quién buscaré sino a Jesús, mi consuelo, mi sabiduría, la verdad, la fuerza para vivir cada día? En medio de las angustias de un mundo que se ve acostumbrado a encontrar respuestas en la tecnología, en la ciencia, en las pastillas, un mundo que había rendido culto al bienestar y que hace rato, hace años, nos sentió un malestar profundo como sociedad universal, hoy cuando nos asustamos, hoy cuando nos angustiamos porque la pandemia no pasa, porque las vacunas no se presentan tan efectivas, porque se ha extendido en el tiempo la enfermedad, porque la economía y el empleo se ha resentido, hoy di desde el corazón: buscar las seguridades humanas, buscar las seguridades del mundo, buscar las seguridades solo materiales, si serán la respuesta para mi vida. O debo de decir como el apóstol Pedro: claro, necesito un medio material, un apoyo humano, un apoyo en la ciencia, eso está bien, pero no es absoluto, es relativo. Mi apoyo absoluto es solo en Dios, que se ha manifestado en Jesucristo. Por eso mi palabra se une a la del apóstol Pedro y diré: en esta crisis, en esta pandemia, en este sufrimiento humano, ¿a quién podemos acudir? ¿En quién nos podemos refugiar? ¿Dónde podremos encontrar consuelo? Sino y solo en Jesús, que tiene palabras y acciones de vida eterna. No lo olvides, en Él, en Cristo hay paz, en Él, en Cristo hay fortaleza, en Él, en Cristo hay nueva vida. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz a vosotros. En abril, cuando celebramos la Pascua del Señor resucitado y llega la primavera a nuestros países, vive y disfruta con nosotros de la nueva temporada Paz a vosotros. La enfermedad, el desempleo, el mal y la muerte no nos pueden robar la paz del corazón ni la serenidad del alma. Avanza en tu vida con Jesús resucitado y recibe la paz profunda que solo puede dar el Señor y que no concede el mundo. Todos los martes y jueves, en vivo, a las 9 de la mañana, con el Padre Carlos Yepes, en su canal personal de YouTube y en su página de Facebook. También estamos en Amén Comunicaciones, YouTube y Facebook. ¡Te esperamos!